One Piece Guerrero del Dharma 01-15 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Krishna suspiró con silenciosa satisfacción, una exhalación que se sentía merecida. Los fideos Maggi empezaban a ablandarse en el agua burbujeante, el vapor se elevaba en suaves remolinos, llenando la cocina con ese cálido y familiar aroma a masala. Una cuchara tintineó contra la olla de acero mientras removía con una mano, mientras con la otra ajustaba ligeramente la perilla del gas. Perfecto, murmuró para sí mismo, con una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Era su día de hacer trampa. Sábado. Un día para 2 paquetes de Maggi, quizás un trozo de pastel que le había sobrado y un descanso de los huevos cocidos y la pechuga de pollo. No se lo había dicho a sus compañeros del gimnasio, claro. El día de hacer trampa era sagrado y secreto. Además, hoy no se trataba de nutrición. Se trataba de comodidad. Estaba de buen humor. De un humor genuino. Había pasado un tiempo. Esa misma mañana, había dominado un press de banca de 80 kilogramos. El día anterior, una sentadilla de 120 kilogramos. 2 días antes, un peso muerto limpio de 140 kilogramos, más limpio que algunos de los veteranos que se burlaban de su rendimiento meses atrás. Y por si fuera poco, hoy, durante la defensa interna, su proyecto Jourezi, una app de viajes y turismo, recibió elogios. No solo por el diseño, sino también por la claridad con la que explicó la arquitectura y sus características. Krishna, quien casi nunca estudiaba en serio, había dado una charla TED casi perfecta. El profesor, que solía quedarse dormido durante las presentaciones, incluso pidió una continuación. Incluso chocó los puños con su compañero después. Hermano, estabas que ardía. Krishna sonrió, genuinamente sorprendido de lo fácil que parecía. Sí. Hoy ha sido un buen día. Ahora se apoyaba en la encimera, observando el agua burbujear alrededor de los fideos amarillos. Su hermana pronto volvería de la clase. Le encantaba Maggi los fines de semana, sobre todo cuando no tenía que prepararla. A él le gustaba consentirla un poco cuando todo estaba tranquilo. Días como este le parecían raros. Como una tregua. Sus pensamientos vagaron sin ser invitados, pero no indeseados. No siempre había sido así. Ni de cerca. Aún podía recordar el peso de aquella vida anterior, meses atrás, antes del gimnasio, antes de dejar de beber y fumar, antes de que los fragmentos de su hogar roto comenzaran a unirse nuevamente, aunque de manera vaga. Esos días estaban empañados por la miseria de la rutina. Despertar. Escuchar el ruido metálico de la puerta principal al cerrarse. Papá se va, ya con resaca o a punto de tenerla. Comer en silencio. Escuchar la voz de mamá tras la puerta de la cocina, ya sea tarareando para mantener viva la ilusión, o llorando suavemente cuando creía que nadie la oía. Recordó las mañanas en las que fingía estudiar solo para evadirse con sus apuntes. Las noches en las que la casa parecía una frágil cúpula de cristal a punto de romperse. No había peleas, no siempre. Solo y estática. Como si todos estuvieran esperando que algo se desmoronara de nuevo. Y en la escuela, peor. Rodeado de gente que solo le hablaba cuando necesitaban respuestas o alguien de quien burlarse por no divertirse lo suficiente. Tenía amigos, técnicamente. Pero ninguno en quien confiara. Ninguno que lo conociera. Su versión de vínculo era un desprecio apenas disimulado. Nunca dijo nada. Solo sonrió. Asintió. Se rió cuando se esperaba. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Sus nuevos amigos no eran santos, pero tampoco maliciosos. Hablaban. Lo escuchaban. Le daban espacio. A veces se pasaban de la raya, presionándolo para que bebiera o fumara, pero al menos no eran crueles. Y para Krishna, eso era una mejora. Había caído en esos hábitos durante un tiempo, desesperado por integrarse. Las noches se convertían en fiestas, habitaciones de albergue, chistes que no le hacían gracia. Pero en el fondo, odiaba cómo se sentía su cuerpo. Cómo su mente se nublaba. Cómo su sueño se volvía superficial. Y poco a poco, hacia el comienzo del tercer año, cambió de rumbo. El gimnasio le ayudó. No solo físicamente, sino que le dio ritmo, una razón para comer bien, dormir mejor. Para cuidarse. Había algo sagrado en levantar cosas pesadas con una forma perfecta. Algo honesto. Había dejado de fumar. Dejó de beber. Se concentró en proyectos. Volvió a estudiar, aunque solo fuera el día antes del examen.
Y aún así, entre un 75 y un 80%. Como un reloj. Sus profesores sabían que no era perezoso. Solo, distraído. Ocupado en evitar que su casa se incendiara. Su padre había conseguido un nuevo trabajo hacía poco. No pagaba tanto como el anterior, pero mantenía la nevera llena. Las facturas volvían a pagarse. La bebida había disminuido. Los gritos también. Él y Krishna apenas hablaban, pero había una paz cautelosa entre ellos. Eso importaba. Volvió a remover los fideos, esta vez con suavidad. El agua se había espesado con el masala. Otro minuto. Había sido un largo camino. Pero estaba cambiando. No de forma perfecta. No sin dolor. Pero por primera vez en años, Krishna sintió que podía respirar en su propia piel. Ahora tenía fuerza. Disciplina. Un proyecto del que enorgullecerse. Unos amigos que lo visitaban de vez en cuando. Una hermana que lo admiraba. Una madre que sonreía un poco más cada día. El pasado todavía se aferraba a él, como una humedad que nunca se secaba, pero ya no se ahogaba en él. Apagó la estufa. Día de trampa, susurró de nuevo, sonriendo para sí mismo mientras tomaba 2 platos. El mejor día de la semana. Afuera, el sol de la tarde pintaba la cocina de un dorado cálido. Y en ese momento, solo ese pequeño y tranquilo momento, Krishna realmente creyó que las cosas estaban mejorando. Puso los platos en la mesa del comedor, practicando sus movimientos. Uno para él, otro para su hermana. El vapor ascendía en pequeñas espirales como el incienso de un templo antiguo. Krishna se apoyó en la silla un segundo, con los codos apoyados en el respaldo, absorbiendo el aroma. Nostalgia, comodidad, calorías y rebeldía en una comida barata. Pero no se trataba solo de Maggi. Se trataba de ahora. De esta versión de sí mismo. El que podía reírse de sus errores, el que podía hacer Maggi sin quemarse, el que podía levantar 140 kilos en peso muerto sin dejar que se le subiera la cabeza. Eso no había sido fácil. Recordó cuando las cosas se sentían débiles. Ese año, entre el primero y el segundo, cuando empezó a beber. No solo de su padre. De él también. Al principio, era la novedad. La presión social ni siquiera necesitaba ser fuerte. Bastaba con una palmadita en la espalda. Vamos, hermano. Un sorbo. ¿Te crees mejor que nosotros? Y Krishna, que nunca tuvo buenos amigos hasta ingeniería, que había pasado la mayor parte de la universidad ignorado o usado, no quería volver a estar solo. Entonces bebió. No a menudo. Pero suficiente. Él también fumaba. La primera vez tosió muchísimo. La segunda, menos. La tercera, ni siquiera lo sintió. Lo odiaba. Cada momento. Pero la risa después. La sensación de pertenencia. La forma en que un chico le dio un codazo y le dijo, ¿ves? Ahora eres uno de nosotros. Se sentía y peligroso. Y adictivo. Pero en algún punto entre los cigarrillos nocturnos y la risa fingida, sintió que se desvanecía. Justo lo que temía perder el control, perder la identidad estaba sucediendo. Lentamente. Como el óxido extendiéndose por el hierro. Y entonces algo se rompió. Silenciosamente. No fue un gran momento. No tocó fondo. Solo una comprensión. Estaba cansado de sentirse así. Hinchado. Aturdido. Un poco avergonzado. Una noche, se vio reflejado en la ventana de un autobús y no reconoció los ojos. Entonces se detuvo. Frío. Sus amigos no vitorearon. Tampoco se burlaron. Algunos incluso asintieron, como si lo hubieran entendido. Los demás siguieron adelante. No necesitaba aplausos. Solo distancia. Y en ese espacio encontró el hierro. El gimnasio empezó pequeño. Unos estudiantes de último año lo acogieron. Sin una gran mentoría, solo un espacio para entrenar. Uno de ellos vio su forma de hacer sentadillas y la corrigió sin burlarse. Eso era nuevo. El respeto nacía de las repeticiones, no de las bromas ni la humillación. Empezó a despertarse temprano. A dormir más temprano. A controlar sus calorías. Proteína de suero en lugar de whisky. Press de hombros en lugar de ansiedad social. El dolor era real, pero merecido. Y no lo dejó vacío, lo dejó completo. Recordó la primera vez que levantó 60 kilogramos en banco. Le escribió a su hermana. Hoy hago press de banca de 60 kilogramos. Quizás me convierta en Thor pronto. ¿Comprar un martillo? Ella respondió con un gif de Mjolnir. Él sonrió al recordarlo. No habló mucho de ello, pero su genética definitivamente había ayudado.
Medía 1,88 m a los 16 años, y a los 19, medía 1,93 m, lo que lo convertía en el chico más alto de toda la universidad, aunque no le daba mucha importancia. Si alguien le preguntaba, soltaba con naturalidad. Evolución vertical superior, hermano. La selección natural me eligió. Pero en su interior, nunca se lo tomó a pecho. Para él, parecía inormal. No importaba cuántas veces su hermana lo llamara héroe de película alto o su madre intentara arreglarle el cabello y suspirar con ese familiar romperías corazones si sonrieras más, Krishna nunca lo creyó. Claro, su pelo era decente. Grueso, ondulado, nunca necesitaba gel. Un barbero dijo una vez que tenía volumen como un anuncio de champú. Pero cada vez que se miraba al espejo, solo veía al mismo estudiante de ingeniería cansado, con tenues ojeras y la típica expresión de ya entregué el trabajo. Aún así, nunca se consideró atractivo. En el mejor de los casos, se consideraba afortunado. Y si alguien insistía en que se veía bien, decía algo como, quiero decir, la genética se aburrió y sacó un número alto. ¿Qué puedo hacer? Aún así, su cuerpo respondió al entrenamiento como si lo hubiera estado esperando. En tan solo 3 meses, pasó de levantar 25 kilos con dificultad a levantar cómodamente 80 kilogramos. Sus hombros se tensaron, su postura se enderezó y por fin empezó a lucir como alguien que encajaba en el gimnasio. ¿Y la parte rara? Se curó rápidamente. Extrañamente rápido. Las agujetas, dolor muscular de aparición tardía, rara vez duraban más de un día. Podía entrenar el mismo grupo muscular 2 veces, a veces incluso 3 veces por semana, sin comprometer sus levantamientos. Sus compañeros de gimnasio lo llamaban una recuperación increíble. Uno de ellos bromeó diciendo que debía de estar escondiendo algún tipo de linaje mutante. No le importó. Se sentía bien ver progreso. Por una vez, su cuerpo y su mente estaban en el mismo bando. Pero a pesar de las ganancias, la altura y los comentarios de los jóvenes que lo notaban, Krishna nunca se engreía. No tenía tiempo para la vanidad. El hierro era su escape, su interruptor de reinicio, su terapia. Sus victorias fueron silenciosas, y también su disciplina. Esta última semana había sido especialmente buena. Sus levantamientos eran impecables, su forma era sólida. Los profesores empezaban a respetarlo. Incluso su defensa oral salió bien por una vez. Jourezi, la aplicación de viajes y turismo de su grupo, era más que solo código. Fue el primer proyecto en el que se dedicó por completo. Diseñó la interfaz de usuario él mismo. Escribió una lógica clara y la depuró hasta altas horas de la noche. Cuando el profesor asintió durante la demostración y murmuró, interesante uso del minimalismo, Krishna sintió ganas de saltar por los aires. Sé que no es nada innovador, le dijo después a su compañero de equipo. Pero funciona, dijo el hombre. Y se ve bien. Validación. No ruidosa. Pero merecida. Incluso su padre, aunque todavía tenso, aún emocionalmente rígido, había vuelto a cenar en la mesa. No eran muy cercanos. Pero era mejor que los gritos del año pasado. Y hoy era el cumpleaños de su padre. Un sábado. Día de trampas. El momento había sido poético. Quizás incluso divino. Él y su hermana habían juntado algo de dinero para comprar un regalo. Una camisa y una cartera nuevas. Sencillo, pero escogido con cuidado. Su hermana insistió en envolverlo ella misma, e incluso le puso un tosco lazo de papel encima. Lo dejaremos sobre la mesa, había susurrado esa misma mañana. Y hoy comeremos todos juntos, había dicho Krishna. Por primera vez en meses, respondió. Él lo creyó. Él quiso creerlo. La mesa estaba puesta. El Maggi estaba listo. La cartera y la camisa estaban en la encimera. El reloj de la cocina avanzaba. Su hermana entraría en cualquier momento, quizá sonriendo. Quizá cantando un verso de alguna canción que tenía en bucle. Y por una vez, Krishna se permitió sentirse y feliz. No eufórico. No abrumado. Solo y contenido. Las cosas no eran perfectas. Ni mucho menos. Pero por primera vez en mucho tiempo, tampoco se estaban desmoronando. Krishna estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con el plato en una mano y la cuchara en la otra, sorbiendo fideos con la delicadeza de quien sabe a qué sabe la comida reconfortante. Su hermana había regresado hacía unos minutos, ligeramente sudada por la clase, había tirado el bolso a un lado como una declaración de guerra y prácticamente se había zambullido en el plato. Maggi, la mejor, dijo entre bocados, con la voz apagada por los fideos. Por fin te has ganado el privilegio de hacer trampa.
Siempre he tenido el privilegio de hacer trampa, respondió Krishna, fingiendo estar ofendido. Sí, pero esto ya es comestible. Crecimiento. La señaló con la cuchara. Cuidado, mujer. Te estás burlando de 80 kilos de masculinidad divina en press de banca. Resopló, limpiándose la boca. Vale, vale. Mjolnir Krishna. Cálmate. Él sonrió. Así eran ahora. Juguetones. Cálidos. Un poco incómodos a veces, pero auténticos. Su hermana se había convertido en algo más que alguien a quien protegía. Era su brújula. Cuando las cosas se complicaban, ella lo atraía de vuelta. Y él intentaba hacerla reír cuando ella empezaba a parecerse demasiado a su madre. Con la mirada cansada, fuerte en todos los sentidos. ¿Estás listo con el regalo? Preguntó. Sí. Lo envolví yo mismo. Aunque el lazo es un poco trágico. No te preocupes. Estará demasiado ebrio de nostalgia como para notar las esquinas. Ella hizo una pausa y la sonrisa se desvaneció apenas un poquito. ¿Crees que volverá a casa sobrio? Krishna la miró por un segundo. Creo que y él quiere, dijo. Y era cierto. Al menos, él lo creía. Su padre lo había estado intentando. Pequeñas cosas. Comiendo en la mesa. Pagando las cuentas a tiempo. Preguntando, con torpeza, cómo le habían ido los exámenes a Krishna. No era curativo, pero era un comienzo. Como una cometa a medio reparar, aún volando, pero frágil con el viento. Su hermana asintió. Eso espero. Los dos terminaron sus platos en silencio un rato. El ventilador giraba lentamente sobre ellos. Una suave capa de calor vespertino los envolvió. Krishna se levantó y estiró los brazos. Muy bien. Operación cumpleaños en marcha. A poner la mesa. Ella sonrió y saludó con un gesto burlón. Señor, sí señor. Colocaron los platos, 3 esta vez. Se sentía extraño. No lo habían hecho en más de un año. Su madre se asomó desde la cocina, sorprendida por la disposición, y Krishna le dedicó una breve sonrisa. Estamos de celebración esta noche, dijo. Está mejor. Ella asintió lentamente, con una especie de cautelosa esperanza en sus ojos. La camisa envuelta y la billetera estaban cuidadosamente colocadas sobre la mesa, entre los vasos de agua y las servilletas dobladas. Krishna se dirigió al pasillo, jugueteando con el altavoz Bluetooth. Repasó su lista de reproducción y finalmente eligió algo ligero. Una vieja canción de Kishore Kumar que su padre solía tararear en voz baja cuando todo era más sencillo. La música sonaba suavemente de fondo, mezclándose con el olor de los fideos y el sonido de los recipientes que se estaban preparando. Todo parecía bien. No perfecto. Pero bien. Krishna se acercó al espejo del pasillo y se vio reflejado. Se notaba su progreso en el gimnasio. Tenía los hombros más anchos. El rostro un poco más delgado. Los ojos menos hundidos. Se flexionaba juguetonamente. «¿Thor tiene competencia?», murmuró. Caminó hacia el balcón y se apoyó en la barandilla. Las farolas parpadeaban. Un niño abajo perseguía una pelota de plástico. A lo lejos, sonó la campana de un templo. Familiar. Confortante. Así es como se siente un buen día, pensó. No se permitió muchos de esos. Los días buenos eran frágiles. Pero esta noche, se sintió permitido. Incluso pensó en sentarse con su padre, a solas. Hablar. Nada de temas serios. Quizás solo, cricket. Gimnasio. Alguna película nueva. Se imaginó a su padre riendo de nuevo. Como en los viejos tiempos. Cuando Krishna tenía 5 años y cabalgaba sobre sus hombros en la feria, comiendo algodón de azúcar y llamándolo Super Apa. Esa versión de su padre aún vivía en su interior. Quizás hoy la sacaría a la luz. Solo por un rato. El reloj marcó las 7:42 p.m. En cualquier momento. Krishna regresó a la casa, se frotó las palmas de las manos y miró a su hermana. Cara de juego, susurró. Ella asintió. La puerta de entrada se abrió con un crujido. Pasos. Un pestillo metálico giró. Krishna respiró hondo y se enderezó. Su padre entró. Y todo se derrumbó. Lo primero que Krishna notó no fue el olor a alcohol, sino la mirada de su madre. El microsegundo de pausa. Un silencio que gritaba. Su padre entró con los mismos pasos que Krishna recordaba de noches más oscuras. Lentos, arrastrando los pies, uno más pesado que el otro. El hombre llevaba la camisa desabrochada. Tenía los ojos vidriosos. Había una ligera dificultad en su respiración antes incluso de hablar.
¿Por qué está la casa iluminada como en Diwali? Murmuró su padre, dejando caer las llaves con demasiada fuerza sobre el zapatero. A Krishna se le hizo un nudo en la garganta. No, 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 hoy no. Nosotras, empezó su madre, dando un paso al frente, te estábamos esperando. Es tu cumpleaños. Preparamos la cena. Los niños te compraron algo. Señaló la mesa. Los platos. El regalo. La música seguía zumbando de fondo como una broma cruel. Su padre lo miró. Parpadeó. Y luego sonrió con suficiencia. Oh, mira esto, dijo arrastrando las palabras. Ahora somos una familia feliz. Después de un buen sueldo. Apa, nosotros solo y Krishna intentó intervenir, pero el hombre siguió hablando y alzando la voz. Todos estos años me rompí el lomo por esta casa. Por ti, mujer. Por ti, chico. ¿Y qué obtuve? Miradas que me juzgaban y comida fría. ¿Y ahora crees que una camisa y fideos lo compensan? Las manos de Krishna se cerraron en puños. Su madre parecía aturdida. Herida. Pero aún así, amable. Nadie te culpa, dijo, apenas en un susurro. Estábamos intentarlo. Su padre rió. No era una risa alegre. ¿Qué sabes tú de intentarlo? ¿Perdiste tu trabajo por un error ajeno? ¿Tu jefe te escupió y al volver a casa te encontraste con el silencio? Apa, por favor, dijo Krishna, dando un paso al frente. Solo comamos. Siéntate. Estás borracho. Ahora no. Los ojos de su padre se volvieron hacia él, inyectados en sangre y llameantes. No me digas qué hacer, espetó. ¿Te crees un hombre ahora? ¿Levantando pesas, portándote como un héroe delante de tu hermana? Apa. Gritó su hermana. Para. Ella intentó caminar entre ellos con la voz temblorosa. Y luego, pasó rápido. Demasiado rápido. Un gesto salvaje, propio de un borracho. La mano de su padre se levantó no para golpear, sino para empujar el aire, pero su palma le dio en la mejilla. Una bofetada. Involuntaria. Reflexiva. Pero real. Ella tropezó. Perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó el borde de la mesa con un golpe sordo y espantoso. El tazón Maggi hizo ruido. Se derramó agua. Luego silencio. Por un segundo, nadie respiró. Entonces su madre gritó. Krishna se quedó paralizado. La habitación entera se derrumbó en un instante. Su hermana estaba en el suelo, quieta. Inmóvil. El mundo se hizo añicos. Y entonces algo dentro de Krishna se quebró. Su visión se nubló. El latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Rabia, miedo, culpa y dolor, todo se fundía en un grito insoportable atrapado en su pecho. Tú, siseó, temblando. Se lo prometiste. Su padre tartamudeó algo, retrocediendo, repentinamente confundido y avergonzado. Yo no quise decir, ella se movió, Krishna se giró. Entré en la cocina. Vio el cuchillo en la encimera. El mismo que había usado para cortar verduras esa noche. El mango aún estaba húmedo de lavar. Él lo recogió. Caminé de regreso. Su madre sollozaba junto a su hermana, tomándole el pulso. Está respirando, está bien, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Krishna no dijo nada. Se quedó mirando a su padre. Pero no avanzó. No atacó. Sostuvo el cuchillo temblando, con los dientes apretados y la mandíbula temblorosa. Debería odiarte, susurró. Pero no lo hago. Solo y no pudo terminar la frase. Su padre también lloraba. Sollozaba. Se desplomaba sobre sí mismo. Krishna se giró. Caminé hacia el balcón, respirando con dificultad. El aire nocturno le golpeó la cara como una bofetada. Frío. Real. El cuchillo todavía en su mano. La voz de su madre lo llamó desde atrás, quebrada. Krishna, por favor, baja el cuchillo, no hagas ninguna estupidez, Krishna, por favor, se agarró a la barandilla. Sus manos temblaban. Su mente estaba dando vueltas. Lo había hecho todo bien. Había mejorado. Se había esforzado mucho. Había vuelto a creer. Solo por hoy. Solo por un día. Y aún así esto. El cuerpo inconsciente de su hermana. La voz quebrada de su madre. Su padre, desplomado y derrotado, borracho y lastimoso. Todo ese progreso. Toda esa esperanza. Desaparecido. Se quedó mirando el vacío que había debajo. Las lágrimas brotaron lentamente. No violentas. Solo silenciosas. Como el que había guardado durante años. Y luego susurró. Lo siento, mamá.
El cuchillo se sentía más pesado de lo debido. No por su peso. El metal tenía masa, no significado. Pero en su mano, se arrastraba. Krishna se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el borde del balcón, los nudillos blancos y la espada agarrada como si ahora fuera parte de él. Abajo, las farolas proyectaban halos parpadeantes sobre la acera. Podía oír el tenue zumbido de un televisor en un apartamento ajeno. Risas. El tintineo de un anuncio. La bocina de una motoneta a lo lejos. El mundo seguía en movimiento. Pero su mundo se había detenido. Detrás de él, oyó llorar de nuevo a su madre. Un sonido que le rasgó el corazón como clavos en una piedra. Su hermana seguía inmóvil. Respiraba, pero no había abierto los ojos. Y su padre, Krishna, no quería mirarlo. Lo intenté, susurró. De verdad que lo intenté. No le hablaba a nadie en particular. Quizás a sí mismo. Quizás a Dios. Aquel en quien creía de joven. Antes de que las oraciones dejaran de ser escuchadas. Antes de que la creencia se convirtiera en hábito y el hábito se desvaneciera en el vacío. Dejé de fumar. Dejé de beber. Salí de un maldito agujero. Su voz se quebró. Estudié incluso cuando estaba muerto de cansancio. Sonreí cuando quería gritar. Mantuve esta casa unida cuando él la destrozó. Las palabras eran como fuego en su garganta. Hablaba demasiado rápido y respiraba con dificultad. No pedí nada. Solo paz. Un día. Un día en el que pudiéramos volver a la normalidad. Volvió a mirar hacia abajo. Era solo un balcón del segundo piso. No lo mataría solo. Por eso tenía el cuchillo. Giró la hoja en su mano. La apuntó hacia arriba. Presionó la punta contra la barbilla. El acero estaba frío. Real. Implacable. Él respiró profundamente. Luego otro. Y luego, Krishna. La voz de su madre rompió el silencio detrás de él. Se giró ligeramente. Ella estaba en la puerta del balcón, con la mirada perdida, las manos temblorosas y las palmas extendidas como si intentara atrapar algo que ya se caía. Por favor, suplicó. Por favor, bájalo. Por favor, vuelve adentro. Él no respondió. Ella dio un paso más cerca. No eres un mal hijo, dijo con la voz entrecortada. No lo eres. Te lo juro por Dios. Tú eres la razón por la que esta casa sigue en pie. Él negó con la cabeza. No pude protegerla. Lo hiciste. Siempre lo haces. Ella está viva gracias a ti. No lo detuve. No te convertiste en él, susurró. Eso lo silenció. Pero el cuchillo todavía estaba en su mano. No quiero vivir en un mundo donde esto vuelva a suceder, dijo, mirando a su alrededor. Donde siga sucediendo. Donde siga arreglando cosas solo para que todo se derrumbe de nuevo. Ella se acercó. Entonces no lo arregles sola. Su mano se extendió lentamente y temblando. Pero Krishna dio un paso atrás. Estoy cansado, dijo. Entonces la miró. Su madre. La mujer que sonreía a pesar del dolor. Que envejecía 10 años en 2. Que todavía le preparaba té los días de exámenes sin pedírselo. Lo siento, dijo. No, susurró ella. Giró la hoja. Un solo movimiento. Directamente hacia arriba, bajo su barbilla. El dolor fue instantáneo. Cegador. Como si 1000 voltios le atravesaran el cráneo. Pero mientras su visión se nublaba, mientras sus rodillas comenzaban a doblarse, sintió que su mano se apartaba de la barandilla. Y cayó. No hubo ningún grito. Ningún monólogo final. Solo un susurro, apenas llevado por el viento. Cuida de ella. Luego silencio. Y la larga caída hacia lo desconocido. La oscuridad lo abrazó, no era fría ni cruel, solo y silenciosa. No había suelo. No había dolor. No se oía ningún sonido, salvo el eco desvanecido de su respiración. Por un momento, pensó que esto era todo. El fin. Pero entonces, algo se movió. Una calidez. Un pulso en el vacío. Y una voz. Suave. Familiar. Atemporal. Krishna. Ya no sentía dolor. Ya no. No sintió una agonía abrasadora en la barbilla, ni un dolor agudo en el cráneo, ni el impacto aplastante de la caída desde el segundo piso. Solo silencio. Un silencio sofocante, ilimitado, interminable. Su cuerpo flotaba, o quizás se mantenía inmóvil. No lo sabía. El espacio a su alrededor no era ni oscuro ni brillante. Solo un crepúsculo eterno, como el suave gris entre el sueño y la vigilia. Sus pensamientos, antes agudos y punzantes, como sal en las heridas, ahora se sentían como susurros rozando una ventana empañada.
¿Dónde estoy? Miró hacia abajo, lo que su mente le decía que era abajo, pero no había suelo. Ni cielo. Ni cielo. Solo el recuerdo del peso. Extendió la mano para tocarse la cara, pero no encontró ninguna. Era como existir en el vapor. Entonces, lo golpeó. La sangre. El cuchillo. Los dedos temblorosos que habían agarrado la cuchilla de la cocina. La caída hacia arriba atravesándole la barbilla, raspando el hueso, destrozando el pensamiento. Y la caída. Se tambaleó hacia el balcón, con las rodillas débiles, la respiración entrecortada y la visión borrosa. Su sangre tiñó de rojo las baldosas del suelo mientras se inclinaba sobre la barandilla. Un último suspiro, superficial y entrecortado. Luego, la caída. 2 pisos. No lo suficiente para morir en el impacto. Pero sí. Recordó sus últimas palabras. Lo siento, ama. Un sollozo atravesó su alma sin piedad. No había pretendido que llegara tan lejos. Solo quería paz. Por su madre. Por su hermana. Que la casa no oliera a alcohol, que no temblara con el ritmo impredecible del regreso de su padre cada noche. El hombre nunca fue violento. Nunca levantó la mano. Pero su ausencia, esa era la violencia. Su silencio, su desprecio, su egoísmo, todo vertido en copa tras copa, ebrio de huida mientras la familia se ahogaba en los vapores de su libertad. Su madre solo lloraba cuando creía que nadie la oía. Su hermana ocultaba las lágrimas con sonrisas, siempre intentando ser el pegamento entre los muros que se derrumbaban. Y él. Él era el remiendo. Una tela rasgada que apenas se sostenía. Había intentado levantarse, hablar, gritar, pero cada vez que lo hacía, su padre bebía más. Con más imprudencia. Con más terquedad. ¿Qué hacer cuando intentar detener el sangrado solo empeora la herida? Te culpas a ti mismo. Pensó que podría soportarlo. Hasta que no pudo. Y ahora estaba aquí. O mejor dicho, en ninguna parte. No sabía cuánto tiempo había estado a la deriva. Minutos, horas, años. El tiempo parecía un eco en este reino. Un reflejo distorsionado. Solo la culpa seguía siendo real. Sólida. Implacable. ¿Qué había hecho? ¿Esto fue todo? ¿El limbo? ¿Un castigo eterno? Si esto es el infierno, pensó con amargura, entonces es más silencioso de lo que esperaba. Y, sin embargo, el silencio no era paz. Era ensordecedor con lo no dicho, las disculpas no expresadas y pesos invisibles que oprimieron lo que quedaba de su alma. No sentía frío. Ni calor. Solo y vacío. Lo que más lo atormentaba era el pensamiento de su madre. Sus manos suaves. Sus ojos cansados. Sus oraciones susurradas en voz baja cuando creía que nadie la escuchaba. Y él la había dejado. Solo. Agobiado. Herido. Un cobarde. Lo siento, repitió, con la voz entrecortada, aunque no tenía garganta. Lo siento muchísimo. El vacío no ofreció respuesta. Solo el dolor. Solo el arrepentimiento. ¿Era esto lo que se merecía? No ayudaste a nadie. Ni siquiera al final. Esa voz en su mente, retorcida por la culpa. No sabía si lloraba. No tenía ojos. Pero su alma sí. Y en ese dolor sin fin, se encogió hacia adentro, encogiéndose hasta que su culpa se sintió más grande que el reino que ocupaba. Hasta, suficiente. La voz resonó como un gong a través de la eternidad. No ruidoso. No enojado. Simplemente, definitivo. Firme. Suave. Casi juguetón. Krishna. Se quedó congelado. La voz volvió a sonar, como si lo conociera. Como si llegara a lo más profundo de su espíritu y lo llamara. Despierta, niña. Ya has dormido bastante. Y de repente, luz. No ardiente, sino vasto. No nítido, sino infinito. Algo, alguien, venía. La neblina informe que lo rodeaba empezó a ondularse. Como si la existencia misma reconociera una presencia incomprensible. Una calidez floreció en la nada, creciendo hasta consumir el concepto mismo de frío. El crepúsculo resplandeció, adquiriendo formas, colores, susurros de algo más grande. Y entonces, él apareció. La luz no creció ni descendió. Simplemente estaba, como si siempre hubiera estado allí, esperando pacientemente a que la mente mortal la percibiera. Y cuando el elegido volvió la mirada hacia el origen, algo primigenio en él tembló. Ni miedo. Ni asombro. Algo más antiguo. Reconocimiento. La figura se alzaba o más bien, existía dentro de un halo de brillo dorado que relucía con matices indescriptibles.
1000 formas, cada una más imposible que la anterior, se superponían y desprendían a la vez. Innumerables extremidades, cada una portando armas divinas y sellos cósmicos. Ojos infinitos, mirando en todas direcciones, viendo cada era, cada alma, cada universo. Había animales celestiales girando en espiral a su alrededor. Garuda, el águila de los reyes. El león de Narasimha. El pez, la tortuga. Y algo más vasto, más antiguo. Ananta, enroscado e infinito. El elegido, Krishna, se quedó paralizado. Palabras desaparecidas. Pensamientos confusos. Sus extremidades temblaban como si vibraran con la presión de algo demasiado vasto para nombrarlo. Ante él no se alzaba un dios, sino Dios. Ojos infinitos que veían tiempo, espacio, karma y posibilidad. Extremidades que se extendían a través de las dimensiones. Fuego, luz y galaxias dentro de una piel que brillaba como la verdad tras los sueños. El elegido cayó de rodillas sin pensar. Su alma gritó y se aquietó al mismo tiempo. Ya no había cuerpo, ni mente, solo una presencia, una verdad al descubierto. Así no era como los mortales contemplaban a los dioses. Así era como las verdades contemplaban otras verdades. Podía oírlo. 1000 voces, un solo tono, trueno y flauta entrelazados. Soy el principio. Soy el final. Soy el silencio entre tus respiraciones. El elegido no habló. No pudo. No era digno de emitir sonido alguno en presencia de aquello que no tenía principio. Pero entonces, como una niebla que se transforma en brisa, esa forma imposible se comprimió. Las extremidades se desvanecieron. La luz se enfrió. La espiral cósmica se atenuó. Y en su lugar estaba un niño, no, un hombre. De piel oscura, radiante, con un sencillo dhoti de seda amarilla, una pluma de pavo real en su salvaje y rizado cabello negro, y una flauta informalmente metida en su faja. Juvenil, pero anciano. Travieso, pero cósmico. Bello más allá de lo razonable. Y un brillo en sus ojos que no debería haber existido en alguien que acababa de ser, todo. Señor Krishna. Él sonrió. Una sonrisa. Esa sonrisa lo era todo. Tranquilidad, picardía, todo un océano de bondad condensado en una sola mueca. ¿Fue demasiado, no? El elegido abrió la boca, parpadeó y miró fijamente. Oh, no me mires como si hubiera roto el universo. Te quedaste boquiabierto. Ni una palabra, ni un pensamiento, solo una reverencia boquiabierta. Me siento halagado, de verdad. Me pasaba eso mucho en la época de Dwapara. El elegido seguía en silencio. El señor Krishna se acercó despreocupadamente, descalzo, como si fuera un paseo de mediodía por Brindavan. Voy a bajarle el tono. La luz divina es un poco exagerada para las presentaciones, ¿eh? Los mortales siempre hacen eso de indigna, insignificante mota de polvo. Se pone incómodo. Rodeó al elegido, quien ahora se estaba poniendo de pie lenta y cuidadosamente, todavía aturdido. Mucho mejor, dijo Krishna alegremente, parándose de nuevo frente a él. Ahora sí que podemos hablar. ¿O prefieres que la próxima vez me presente con un carro en llamas? Yoi, logró decir el elegido. MMM. Krishna se inclinó, con los ojos brillantes. Vamos. Dilo. ¿Quién eres? Quizás, ¿qué es este lugar? ¿O mi favorito? ¿Es esto, el cielo? Yo, volvió a intentar el elegido, y las palabras finalmente le salieron al paso. Sé quién eres. La sonrisa de Krishna se ensanchó. Bien hecho. La mayoría de la gente se desmaya antes de llegar. Pero claro, compartimos el nombre, ¿verdad? Eso hizo parpadear al elegido. ¿Sabes mi nombre? Ah, claro. Krishna. Un nombre lleno de paradojas. Oscuro y hermoso, humilde y cósmico. Y ahora compartido entre nosotros. Yo era el original, por supuesto. Elok, como le gusta decir a tu generación. Él me guiñó un ojo. El elegido, desconcertado, rió entre dientes. Un poco. Solo un suspiro. Aquí está, dijo Krishna, complacido. Tu primera risa en este reino. Lo consideraremos un milagro. El elegido tragó saliva. ¿Estoy muerto? La mirada de Krishna se suavizó. Inclinó la cabeza. Sí y no. Estás entre el cuchillo. La caída. Tus últimas palabras, las escuché. Ella también y ama, susurró el elegido. La culpa volvió a surgir como una marea en su interior. Lloró, dijo Krishna con dulzura. Pero aún reza por ti. Tu hermana también. Incluso tu padre, borracho y en silencio, murmuró tu nombre. El arrepentimiento no necesita claridad para existir.
No quise, solo buscabas acabar con el dolor. No buscabas el olvido. Solo silencio. Descanso. Un lugar donde ya no los lastimarías. Intenté ser fuerte, dijo Krishna. Se le quebró la voz. Por Ama. Por mi hermana. De verdad. Pero Appa, no es un monstruo. No nos pega. Pero bebe. Todos los días. Y cuando lo confronto, simplemente, bebe más. Desaparece. Regresa oliendo a alcohol y silencio. Y Ama, llora cuando nadie la ve. Mi hermana finge que no pasa nada. Finge que soy el pilar de la familia. Pero yo también estaba destrozado. Las rodillas del elegido amenazaron con doblarse nuevamente, pero Krishna extendió una mano y lo atrapó con una fuerza sorprendente para un cuerpo tan juguetón. No vine aquí a juzgarte, Krishna. Pero Krishna se tocó la frente. No. Sufriste. Y no se lo gritaste al mundo. Lo soportaste, intentaste arreglarlo. Eso, es devoción disfrazada. El elegido se estremeció. Aunque dejé de creer. Ya no crees en mí, y lo entiendo, dijo el señor con voz cálida. Pero en tus últimos momentos, aún oraste. No por la salvación. No por el cielo. Sino por tu familia. Para que encontraran paz, incluso sin ti. Dejaste de esperar. Pero seguiste rezando. No por ti, sino por tu familia. Eso es más fe que los rituales del templo o los mantras. Lo siento, dijo Krishna de repente, con la voz quebrada. Siento haberme rendido. Haberles causado dolor. Sé que fue egoísta. Siento haberte dado la espalda. Y no te culpo, dijo el señor Krishna con cariño. Es difícil sentir devoción cuando tu mundo se derrumba. Eso es lo curioso de Kali Yuga. Todos creen que dejé de escuchar. Pero la verdad es, se inclinó con un susurro travieso. Nunca me fui. Simplemente, me escabullí. Krishna parpadeó. ¿Qué hiciste? Perfil bajo, ¿sabes? Bigotes, gafas de sol, todo el disfraz divino. El dios hizo como si se pusiera gafas de sol e infló el pecho dramáticamente. No puedo permitir que me culpen por cada chai derramado y cada desamor. El libre albedrío aún existe, ¿sabes? El elegido volvió a reír. Esta vez, la risa se prolongó más. El calor divino del espacio pareció amplificarla. El señor se movió, se agachó junto a él y le puso una mano en el hombro. Un gesto de consuelo, como el de los viejos amigos, silencioso pero reconfortante. Hubo silencio. Krishna se sentó con las piernas cruzadas en la nada y palmeó el espacio a su lado. Tras una larga pausa, el elegido se unió a él. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora, dijo Krishna, tocando su flauta y haciéndola girar como si fuera un bolígrafo, te ofrezco una opción. El elegido parpadeó. ¿Una elección? El señor volvió a sonreír. Una elección. La primera de muchas. Se puso de pie, con los brazos abiertos teatralmente. Opción 1. Reencarnación. El camino clásico. Renaces. Quizás como un escarabajo, quizás como un loro, quizás como un poeta, quizás alguien con más suerte. Podría llevar varios siglos realinear tu karma. La administración anda un poco lenta últimamente. El elegido parpadeó. Krishna se inclinó, con los ojos brillantes. Opción 2, continuó el señor, inclinándose hacia mí con ojos brillantes. Vas a otro mundo. Uno que te necesita. Te conviertes en mi avatar. Un guerrero del Dharma. Con propósito. Con poder. Con guía. El elegido se quedó mirando. ¿Eso es, una locura? ¿Irrealista? ¿Absurdamente dramático? Iba a decir imposible. Ah. Mi tipo favorito, dijo Krishna, sonriendo. El elegido miró hacia abajo. ¿Por qué yo? Una pausa. Entonces Krishna se puso de pie y colocó una mano sobre el pecho del elegido. Incorrecto, dijo con firmeza. Eres Atmaja-tava, la hija de mi alma. Ansa Sattvavan, rebosante de noble esencia. Visuaja Yoga, un guerrero destinado a cruzar mundos. Y un Manava-deva, un humano con el potencial de portar la divinidad. El señor se dejó caer al suelo a su lado, con las piernas cruzadas, como un viejo amigo. El elegido podía sentirlo. Su latido se alineaba con el pulso divino. El ritmo de un universo aún no nacido. Silencio de nuevo. Y entonces el señor se rió entre dientes. Además, sería aburrido si fueras perfecto. No sería divertido verte. La mirada de Krishna se detuvo en él, sin juzgarlo, sino observándolo. El elegido tragó saliva. Su voz era apenas un susurro. ¿Era solo, algo para ver? Preguntó.
Una historia que veías de vez en cuando. ¿Soy solo entretenimiento para los dioses? El señor inclinó la cabeza. La travesura nunca abandonó sus ojos, aunque algo mucho más antiguo brillaba debajo. ¿Entretenimiento? Repitió con una sonrisa. Bueno, has hecho una serie impresionante. Trama, lágrimas, decisiones cuestionables, y esa vez que intentaste cortarte el pelo a los 13 años. Legendaria. Krishna rió, un sonido bajo y ondulante, como música sobre el agua. Luego se inclinó ligeramente, entrecerrando los ojos con una intensidad burlancia. He estado viendo tu vida en Divine Netflix sin parar, dijo, dándose una palmadita en el pecho con orgullo. Sin anuncios. Sin saltarse la intro. Solo tú. Karma en alta definición, directo del alma. El elegido parpadeó, sin saber si reír o sentirse insultado. Entonces, ¿eso es todo? ¿Soy una comedia divina? Pero la sonrisa de Krishna se suavizó. Ah, no, no, pequeño Krishna. Me malinterpretas. No eres el entretenimiento. Se recostó, con los brazos cruzados tras la cabeza. Eres el sueño que soñó con significado. Un pensamiento que se atrevió a preguntar por qué. No eres algo que observé. Eres algo que respiré. Señaló con indiferencia al horizonte infinito que se extendía tras ellos. Las estrellas brillaban como si escucharan. Esto, Krishna señaló a su alrededor. Todo esto. Los mundos, la gente, los dioses, las preguntas, la música, el dolor, soy yo. Cada historia es mi sueño hecho realidad. Una vez imaginé el infinito, y entonces apareciste tú. El silencio que siguió no fue pesado. Fue reverente. El elegido bajó la mirada, incapaz de soportar ese peso. Entonces, ¿por qué me siento tan destrozado? La voz de Krishna ahora era suave. Porque incluso los sueños deben romperse para despertar la verdad. Krishna volvió a guiñarle un ojo. Entonces, ¿aceptas? El elegido respiró. Pensó. Miró sus manos. Entonces asintió. Krishna aplaudió una vez. Espléndido. Ahora, viene la parte divertida. Se inclinó con aire conspirativo. Se te concede un deseo. ¿Qué? Un deseo. Solo uno. Se aplican los términos divinos habituales. Nada de deseos infinitos. Nada de revivir a los muertos. Y nada de desear que me convierta en un Pokémon. Tengo un presupuesto divino. ¿Un presupuesto divino? Es Yuga, hombre. Kali es cara. El elegido realmente se rió a carcajadas. Y el señor del cosmos se rió con él. Resonó por el reino liminal, no como un trueno, sino como un río que se precipitaba a través de una piedra antigua, juguetón y eterno. Krishna se secó una lágrima, aunque ninguna en ese espacio de nada. Ah, joven Krishna, rió de nuevo, reclinándose en el aire con los brazos tras la cabeza, ¿sabes lo raro que es que alguien se ría aquí? La mayoría de la gente grita, llora o suplica. Tú reíste. Eso es muy propio de ti. Su risa se convirtió en silencio, sus hombros se aflojaron y su mirada cayó al suelo brillante bajo sus pies. No lo entiendo, murmuró. ¿Por qué yo? ¿Por qué, alguien como yo? Las palabras fueron casi un susurro, quebradizas y secas. La presencia divina frente a él le inclinó la cabeza. Su pluma de pavo real se balanceó. ¿Vas a empezar con esa cosa humana ahora, verdad? Preguntó Krishna, el señor, con fingida exasperación. Todo ese discurso de no soy digno. Estoy roto, soy solo un tipo cualquiera. El mortal no sonrió. Solo soy un tipo cualquiera, dijo en voz baja. No era nada en ese mundo. Solo otra persona invisible en un hogar ruidoso y destrozado. Yo quería arreglarlo. Pero no pude. Fracasé. Se agarró los brazos y se clavó las uñas. ¿Por qué no alguien mejor? ¿Más inteligente? ¿Más fuerte? Alguien que no, apretó la mandíbula. Alguien que no se dejara vencer por la cobardía. El señor Krishna no lo interrumpió. Simplemente inclinó la cabeza. Su rostro era un sereno lago de compasión. Huí de todo, continuó Krishna. Mi familia, mis responsabilidades. No pude evitar que mi madre llorara hasta quedarse dormida. No pude evitar que mi padre se abriera la botella cada vez que intentaba hablar con él. Ya ni siquiera podía hacer sonreír a mi hermana. Se le quebró la voz. Y entonces renuncié. Tomé la última salida. ¿Y ahora tú, me dices que soy el elegido? Levantó la vista, con los ojos encendidos. ¿Para qué? Para volver a fracasar. El señor de Dwarka no dijo nada al principio. Luego, suspiró, no con frustración, sino con sabiduría ancestral.
Tu dolor, dijo suavemente, no es una descalificación. Krishna parpadeó, confundido. La voz del señor se suavizó, pero resonaba con fuerza. ¿Crees que las cosas rotas no pueden volverse sagradas? Entonces déjame decirte algo, Krishna. Ningún dios nació sin sufrimiento. Se puso de pie, y de repente pareció mucho más alto que antes. Su silueta brillaba contra el cosmos infinito detrás de él. Parasurama fue arrastrado por la ira. Rama vagó por los bosques durante 14 años, su reino fue robado. Shiva bebió veneno para salvar al mundo. Incluso yo dijo, señalándose a sí mismo he sufrido. Vi cómo el clan Yadava se autodestruía. Estuve junto a Arjuna mientras apuntaba con su arco a sus parientes. Lloré en silencio cuando Radha se quedó atrás. El elegido permaneció atónito, con el corazón latiendo con fuerza como si hubiera sido golpeado por la verdad. Tu dolor, dijo Krishna, dando un paso adelante, no es una mancha. Es una señal de que sentiste. De que amaste. De que lo intentaste. El silencio que siguió no fue pesado. Fue suave. Suave, como la lluvia monzónica besando la tierra seca. El señor Krishna no habló de inmediato. Dejó que el mortal respirara, que se deshiciera. Y luego se puso de pie. No con grandeza. No con declaraciones estruendosas. Simplemente se acercó y se sentó con las piernas cruzadas junto al mortal, rodilla con rodilla. Como si la distancia entre la divinidad y la hombría pudiera borrarse con la postura. Extendió la mano hacia adelante y golpeó la frente del mortal. Krishna se encogió de hombros. ¿Crees que elijo avatares como los mortales eligen políticos? ¿Con currículums brillantes y campañas interminables? Él se inclinó. Escojo corazones. Corazones magullados, con cicatrices, imperfectos. Porque esos corazones aún laten. Aún se preocupan. Incluso cuando duele. El mortal apartó la mirada. Pero ya no creía en ti. Lo sé. Y yo, intenté irme. Y me fui. Yo también lo sé. Entonces, ¿cómo puedo ser elegido? El señor Krishna se estiró hacia atrás sobre sus palmas, mirando hacia arriba a las estrellas que giraban. Porque, en tu último aliento, dijiste lo siento, ama. No los odio a todos, no el mundo es cruel, no recuérdame. Solo, lo siento, ama. Se volvió hacia él. Incluso en tu punto más bajo, tu alma buscó la felicidad de otra persona. Eso es Dharma, Krishna. La respiración del mortal se entrecortó. Seguiste el Dharma incluso sin saber qué era. Así fue como lo supe. Hubo una larga pausa. Las manos del mortal temblaban. Todavía siento que lo rompí todo, dijo. El señor Krishna exhaló por la nariz. Todo lo sagrado se rompe antes de volverse divino. Incluso yo he llorado, joven Krishna. He abrazado a los moribundos. He sido maldecido, burlado, traicionado. No te avergüences de tu dolor. No eres un fracaso por sentirte aplastado por un mundo que no sabe cómo sostener a personas como tú. Las lágrimas comenzaron a subir a los ojos del mortal. Soy un desastre. Eres mi desastre, dijo el señor Krishna con orgullo. Un desastre hermosamente caótico, abnegado, que dobla saris y defiende a sus hermanas. Esa risa me salió más fácil ahora. El señor le guiñó un ojo. Además, si fueras perfecto, no podría asarte tanto. Krishna se secó la cara. Entonces, ¿qué pasa ahora? El señor se puso de pie nuevamente y ofreció una mano. Dejas de disculparte por ser humano. ¿Y empiezas a aceptar este desastre en el que te has convertido? Es arcilla divina. El mortal tomó la mano. Aún siento que fui una mala elección, susurró. Soy un dios, ¿recuerdas? Dijo el señor Krishna. No cometo errores. ¿Pero qué pasa si fallo otra vez? El rostro de Krishna se tornó solemne, solo por un momento. Entonces resurgirás. Y otra vez. Hasta que el fuego de tu alma recuerde la forma de su llama. El señor sonrió. Vamos. Tengo que presentar un papeleo cósmico. El mortal parpadeó. ¿Los dioses tienen burocracia? No, sonrió el señor Krishna, pero la idea de un departamento de recursos humanos divino me hace gracia. Los dos rieron de nuevo. Y por primera vez, Krishna el humano sintió que algo se abría en su interior. No desesperación. Ni culpa. Sino el comienzo de la fe. No en un dios, sino en el hecho de que tal vez, solo tal vez, nunca estuvo tan solo ni fue tan indigno como creía. Permanecieron juntos, divinos y mortales. Hermanos de nombre. Compañeros en el Dharma.
Krishna se quedó de pie, estirándose como si simplemente hubieran terminado una larga charla bajo un árbol baniano, en lugar de redefinir el alma de un niño roto. Bueno, dijo alegremente, es hora de pedir tu deseo. Ya lo tienes. No pidas más deseos. Divinos recortes presupuestarios, ¿sabes? La recesión afecta a todos los reinos por igual, incluso a Vaikunta. El elegido parpadeó. Estás bromeando. Krishna ladeó la cabeza. Soy conocido por eso. Pero también soy muy serio. Un deseo. Cualquier cosa que no viole el orden natural ni me aburra hasta las lágrimas. El elegido se sentó con las piernas cruzadas en el reino silencioso, con los ojos ligeramente entrecerrados. Entonces, algo más que divinidad, poder ilimitado, inmortalidad o una máquina expendedora que dispensa mángolas y sin fin. Krishna se animó. Oh, esa última es tentadora. Pero no, todavía se me sale del presupuesto. El elegido rió levemente. Por supuesto. Pero entonces su sonrisa se desvaneció. El reino se quedó en silencio, casi reverente. Con todas las distracciones silenciadas, la inmensidad de la elección lo oprimió como un peso celestial. Sin ruido. Sin ansiedad. Solo pensamiento, puro e ininterrumpido. Cerró los ojos. Si este mundo al que voy es de batalla, supervivencia, dharma, ¿qué me falta? ¿Qué me hará digno de la espada que no pude empuñar? Los recuerdos vinieron. La tiranía silenciosa de su padre, el dolor oculto de su madre, la impotencia en la que se había sumido. Tenía conocimiento, tenía voluntad, pero le faltaba claridad. Velocidad. Perspicacia. Precisión. Necesito algo que crezca conmigo, pensó. Algo que me ayude a ver, aprender, evolucionar, algo que no solo me mate, sino que me ayude a vivir con rectitud. Pero ninguno de ellos le hacía sentir cómodo. No le conmovían el alma. Luego, lentamente, como un sol naciente, floreció una imagen. Una imagen de disciplina silenciosa, progreso incansable y voluntad invencible. La nanomáquina. Del manual que había leído una vez. Una maravilla microscópica de tecnología divina, capaz de acelerar el aprendizaje, la sanación, la consciencia y la percepción. No solo aumentaba la fuerza, sino que reconstruía a la persona, desde la mente hasta los músculos. Quiero las nanomáquinas, dijo Krishna con firmeza, con los ojos abiertos y la mirada firme. El señor Krishna hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa más amplia que las estrellas. ¿De Nano Machine, el manhwa? Su tono era como el de un niño que descubre su bocadillo favorito. Oh. Un hombre de cultura, ya veo. El elegido se sonrojó levemente. Tenían sentido. La interfaz. La evolución autónoma. Retroalimentación instantánea. Entrenamiento guiado. No quiero atajos. Quiero un sistema que crezca. Que me lo gane. El dios asintió con orgullo, extendiendo los brazos. Excelente lección. Elegante, práctico y con un estilo vanguardista. Tendré que llamar a Saraswati para la superposición de ella. La versión 2.0 tiene personalidad. Caminaba en círculo, con las manos a la espalda, fingiendo ofenderse. Y yo que esperaba que pidieras una vaca legendaria que reparte Gulab Jamun. Me comería esa vaca hasta hacerla desaparecer en una semana. Exactamente. Exclamó Krishna radiante. Menos mal que vas por algo sostenible. Chasqueó los dedos. Un zumbido sordo llenó el espacio. Y del mismo aire, surgieron filamentos plateados, arremolinándose en elegantes espirales como hilos líquidos de luz de luna. Se fusionaron alrededor del elegido, penetrando por su piel, sin dolor, sin frío. Solo una abrumadora sensación de potencial. Jadeó. Su visión se amplió. Los colores brillaron con una claridad espectral. Su ritmo cardíaco se ralentizó, su respiración se agudizó. Pero más que eso, ahora comprendía las cosas. La estructura del pensamiento. El mapa de posibilidades. Luego un sonido. Un agradable y melodioso timbre resonó en su mente. Le siguió una voz suave y cristalina. Inicialización completa. Sistema MEDA activado. El elegido parpadeó al ver aparecer ante él una interfaz translúcida. Un elegante UD con glifos dorados y plateados que fluían como la escritura del Ganges. Y en una esquina, se materializó una adorable figura, no más alta que su mano. Una versión chibi de una diosa moderna. Vestía un atuendo de fusión moderna. Una sudadera con runas brillantes, una larga melena digital ondulante hecha de plumas binarias y de pavo real en cascada, gafas gruesas sobre una cabeza ligeramente desproporcionada, y sostenía una tableta táctil a modo de cetro con una leve sonrisa cómplice. Ella hizo una reverencia.
Namaste, Krishna. Él me miró fijamente. Eres adorable. La IA sonrió levemente, entrecerrando los ojos con fingida seriedad. Halago detectado. Protocolo. Diversión moderada. Y desde un lado, Krishna estalló en risas. ¡Ay, ya le gustas! Gritó. Meda, modelo A, 1088. Co-desarrollada por mí y la diosa Saraswati. El elegido se giró, asombrado. Espera, ¿la construiste con Saraswati? Krishna asintió con orgullo. Con Saraswati, por supuesto. Yo aporté la travesura. Ella añadió la sabiduría. Juntos, boom. Divinidad digital. Has sido bendecida por la subrutina más atrevida de toda la creación. Meda, hija de Saraswati. Meda flotaba a su lado y se ajustaba unas gafas imaginarias. Parámetros de la misión. Monitorear el progreso del usuario. Dar sugerencias de entrenamiento. Registrar datos. Ofrecer estímulos psicológicos hacia el Dharma. Y criticar cuando sea necesario. El elegido sonrió con suficiencia. ¿Asado? Ella asintió solemnemente. El Dharma sin humor es tiranía. El señor Krishna aplaudió como un padre orgulloso. Ah, mi frase favorita. Meda movió la cabeza. Deja de atribuirte el mérito. El dios fingió una mueca de disgusto. ¿De verdad es hija de Saraswati? Y Krishna sonrió mientras Meda regresaba a su posición de interfaz, acurrucada como un tercer ojo justo encima de su campo de visión. Su presencia era reconfortante. No agobiante. Simplemente, silenciosa. Krishna se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, y le dio un ligero golpecito en el hombro. Está bien sentirse abrumado. La herramienta no reemplaza tu camino, lo enriquece. Piensa en ella como y tu visión personificada. ¿Todos tus avatares obtienen algo como esto? No siempre. Eres especial. Elegiste la claridad, no el poder. Eso lo dice todo. Siguió una larga pausa. Entonces Meda intervino de nuevo. Por cierto, el señor Krishna sugirió que cambiaras el fondo de pantalla predeterminado a vacas arcoíris, ofreció Krishna alegremente. Declinar, murmuró el elegido. Demasiado tarde. Estoy descargando el paquete caos de Krishna 1.1, bromeó Meda. Krishna le guiñó un ojo. Ella también tiene chistes. Igual que su madre. El elegido observó la interacción, con una extraña calidez burbujeando en su pecho. La presencia de Meda, de Krishna, lo hacía sentir, no solo. Nunca solo. ¿No voy a sobrevivir, verdad? Preguntó en voz baja. Krishna lo miró con esos ojos infinitos y traviesos. No. Vas a vivir. Salvaje, desordenadamente, gloriosamente. Con estilo. Incluso si fallo. Sobre todo si fracasas. Las mejores historias surgen de la lucha. Ahora, ¿continuamos? El elegido asintió. El deseo se cumplió. La mente se agudizó. Y ahora, era el momento de usar la armería divina. El elegido se levantó lentamente, sus movimientos más fluidos, su cuerpo armonizando con nuevos ritmos silenciosos. Era como despertar de una vida de niebla. Krishna observaba en silencio mientras las partículas divinas aún brillaban en su piel. Vestigio de un deseo concedido por un dios y creado por la mismísima diosa del conocimiento. Meda, ahora tranquilamente anidada en su conciencia, latía ocasionalmente con una calidez curiosa, como si observara sus emociones con asombro infantil. El luz parpadeaba suavemente en los límites de su percepción, reconfortante pero discreto. El señor Krishna ya estaba acostado de espaldas sobre la hierba, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, mirando hacia un cielo pintado de colores imposibles. Pareces demasiado callada, dijo, mirándome de reojo con una sonrisa. No piensas pedir más deseos, ¿verdad? Ya dije que no. Un presupuesto divino, ¿recuerdas? Krishna, el mortal, rió suavemente, todavía maravillado por todo. Solo, intento asimilar esto. La nanomáquina, Meda, tú, este lugar, es más que mucho. ¿Mucho? Hijo mío, este es el paquete de inicio divino. Espera a que llegues al paquete de expansión. El elegido lo miró con indiferencia. Por favor, no me digas que me vas a regalar un mono volador o una vaca mágica parlante. El dios se incorporó, con los ojos brillantes. No me tientes. Tengo un loro parlante que recita los Vedas al revés. Un pájaro muy presumido. Ambos rieron de nuevo, con más facilidad esta vez. Como si la distancia entre lo mortal y lo divino se hubiera acortado aún más. La mirada del señor Krishna cambió entonces, seria, pero no pesada. Pero, bromas aparte, dije que tengo dos regalos para ti.
La nanomáquina fue tu deseo, sí. Pero estos son míos. Herramientas, compañeros, guías. Krishna parpadeó. ¿Compañeros? Exactamente. El dios aplaudió. ¿Qué clase de viaje no incluye un arma legendaria y una misteriosa criatura de sabiduría? El elegido lo miró sorprendido. El señor Krishna aplaudió. Una onda onduló en el aire, una suave brisa que silbaba como una caracola. Ante los ojos de Krishna, el espacio mismo se abrió como cortinas de seda, revelando una espada suspendida en el vacío. Brillaba con una luz serena pero aterradora, ni caliente ni fría, sino antigua. Su empuñadura estaba tallada con runas celestiales que se movían, reorganizándose como si susurraran verdades inconcebibles. La espada no se parecía a nada que hubiera visto. Sin adornos, sin recargarse de adornos, pero con una autenticidad inimaginable. Cada filo vibraba con presencia. Cada destello parecía reflejar no solo luz, sino principios. Krishna dio un paso adelante. Así, dijo el señor Krishna en voz baja. La primera espada. Nacida del fuego de Brahma. La destructora de Adharma. Una espada que solo responde a quienes caminan con la verdad. Krishna se puso de pie, extendiendo la mano instintivamente. Sus dedos rozaron la empuñadura. Y pasó a través de él, como la niebla. Sus ojos se abrieron de par en par y frunció el ceño. No, no puedo agarrarlo. No, dijo alegremente el dios. Krishna se volvió hacia él, confundido. ¿Por qué? Porque, dijo el señor Krishna, caminando hacia adelante y colocando una mano sobre su hombro, no estás listo. La expresión de Krishna decayó. Esta espada no es una simple arma, continuó el dios. Es un voto forjado en acero. Decide cuándo aparecer. Cuando el alma está alineada. Puedes seguir el Dharma ahora, quizás instintivamente. Pero para empuñar así, debes convertirte en Dharma. No solo obedecerlo. Encarnarlo. Krishna se quedó mirando la espada mientras su forma celestial se disipaba lentamente en el vacío. Cuando llegue el momento, dijo suavemente el señor Krishna, no necesitarás alcanzarlo. Vendrá a ti. Él asintió, inseguro pero confiado. Aún así, murmuró, hubiera estado bien tener una espada. Paciencia, dijo el dios con ojos brillantes. Ahora, el segundo regalo. Este muerde. ¿Qué? Y entonces el suelo volvió a temblar. Otra onda de magia divina, y de la luz en espiral surgió una forma serpentina, elegante y femenina. Una serpiente, larga y etérea, con escamas que brillaban con destellos cósmicos. Estrellas y nebulosas danzando sobre su piel. Sus ojos eran de zafiro, de una inteligencia inconmensurable. Krishna retrocedió instintivamente. ¿Es eso, una serpiente? No es solo una serpiente, dijo el señor Krishna con orgullo. Avatar de Ananta Shesa. Así como tú eres mi avatar, ella es el suyo. Un fragmento de la serpiente cósmica sobre la que Vishnu reposa. Así como yo tengo mi serpiente, tú ahora tienes la tuya. La serpiente bajó la cabeza en señal de saludo. Krishna parpadeó. Es hermosa. Tú eres mi avatar. Ella es el de Shesa. Equilibrio, ¿ves? El elegido se quedó mirando con los ojos abiertos. ¿Hablas en serio? No es solo una compañera. Es una guía. Una guardiana de la verdad cósmica. Te mantendrá firme cuando el Dharma se vuelva confuso. Y muerde. De vez en cuando. Generalmente por diversión. La serpiente siseó a Krishna con desdén. Dice que tus chistes envejecen mal, tradujo Meda alegremente. Krishna suspiró. Público difícil. El dios aplaudió. Tú le pondrás nombre. Yo voto por Isim Venom Face. La serpiente siseó violentamente. Krishna se rió tan fuerte que casi se cae. Entonces, ¿qué tal y Noodle-chan? El dios parecía extremadamente complacido consigo mismo. La serpiente entrecerró sus ojos dorados y siseó. Amenazadoramente. Krishna se echó a reír otra vez. Noodle-chan. El dios hizo pucheros. ¿Qué? Es pegadizo. Ella merece algo mejor, dijo Krishna, secándose una lágrima. Bueno, a la tercera va la vencida. Se arrodilló junto a la serpiente. Estaba pensando en llamarla, Nagini-chan. La serpiente entrecerró los ojos. Silbado. Fuerte. El elegido rió, profunda y libremente. Eso suena de villano de anime de bajo presupuesto. Esta es la última vez. Lo prometo. El dios sonrió con suficiencia.
Iba a llamarla Esindú, ya sabes, como el océano y la sibilancia, la serpiente siseó ruidosamente con horror y golpeó el suelo con la cola, indignada. Krishna no pudo evitarlo. Se rió otra vez, fuerte y cálidamente. Ella lo odia, jadeó entre risas. No le gustan los juegos de palabras divinos, dijo el señor Krishna, haciendo pucheros. Esindú es un nombre brillante. Krishna hizo una mueca. Bien. ¿Cómo la llamarías, sabio mortal? La serpiente se volvió hacia el elegido, expectante. La estudió por un momento, percibiendo la nobleza en su figura, la antigua fuerza, la paciencia divina. Shesika, dijo en voz baja. Un nombre que refleja quién es ella. No solo una copia. Una ella. Una voluntad propia. La serpiente se enroscó orgullosamente y chasqueó la lengua en señal de aprobación. Ella acepta, declaró el señor Krishna con solemnidad, y luego hizo una mueca cuando la serpiente le lanzó la lengua burlonamente. Traidor. Yo te creé. Le gusta, intervino Meda. Además, hay un nombre de dominio registrado disponible. Oh, ahora todo el mundo se está burlando de mí, se quejó el dios. Krishna sonrió. Bueno, sí que le pusiste nombre a una serpiente divina, Noodle-chan. Me hieres, niña. La risa flotaba en el aire como incienso. Cálida, sagrada y eterna. Es perfecta, dijo Krishna, acariciando sus escamas. Brillaba levemente, vibrando con un poder silencioso y prometedor. Ella te guiará. Te recordará. Te enseñará el verdadero significado del Dharma, la satya y el equilibrio de las cosas. Puedes desviarte, tropezar, incluso caer. Ella te ayudará a levantarte de nuevo. Krishna miró a los dos seres divinos. Un dios eterno que sonreía como un viejo amigo, el otro, una serpiente cósmica que lo observaba con ojos más viejos que las estrellas. ¿No envías a tus campeones solos?, dijo en voz baja. Claro que no, respondió el dios. Aunque se sientan solos, sigo con ellos. Solo que de forma más discreta. Krishna se puso de pie, ahora con Meda en la mente y Shesika enroscada en su brazo. Todavía tenía miedo. Todavía estaba inseguro. Pero ya no tanto. Tenía herramientas. Compañeros. Propósito. Aún así, un miedo persistente lo atormentaba. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo ser lo que esperas? El señor Krishna lo miró y, en ese instante, su alegría se suavizó. Su voz, cuando llegó, era tranquila, pero resonaba con eternidad. No espero nada, dijo. Espero. Creo. Confío. Incluso yo, el supuesto dios de la travesura, la música y la guerra, he fracasado. Pero tú. Lo estás intentando. Eso solo te hace más digno que la mitad de los cielos. El elegido inclinó la cabeza ligeramente. Gracias. Krishna sonrió radiante. De nada. Antes de que preguntes, no te daré un tercer regalo. Esto no es una venta de garaje divina. Maldito. Pero, añadió Krishna con un guiño, te daremos un empujón más. El elegido levantó una ceja. ¿Empujar? El dios dio un paso adelante, con la mano sobre el pecho del niño y una mirada suave y conocedora. Ya es hora. El elegido parpadeó. ¿Tiempo? Miró a su alrededor, el reino atemporal. El cielo arremolinado, las estrellas quietas, la quietud sin amanecer ni anochecer. La idea del tiempo parecía y casi ridícula allí. Pero, empezó, y luego dudó. No era una protesta. Solo, una pausa. Los ojos de Krishna se encontraron con los suyos con serena claridad. ¿Estás dudando?, dijo el dios suavemente. El elegido exhaló y rozó con su mano las frías escamas de Shesika. No le tengo miedo a la batalla. Ni siquiera a volver a morir. Pero ¿qué pasa si fracaso? ¿Y si olvido todo esto? ¿Y si, me pierdo ahí fuera? La pregunta quedó suspendida en el silencio, más pesada que cualquier espada. Krishna se acercó. Sin flauta, sin trucos, sin travesuras. Solo él. El testigo eterno. El amigo eterno. Olvidarás muchas cosas, dijo Krishna en voz baja. El sonido de este lugar. La textura de mi voz. La tranquilidad de tu corazón en este reino. Los puños del elegido se apretaron, pero no dijo nada. Pero, continuó Krishna, colocando una mano sobre el pecho del niño, nunca perderás lo que puse en ti. Ni el conocimiento. Ni la voluntad. Ni la chispa del Dharma que arde en tu alma. Su mano palpitaba débilmente. Cálida. Viva. Estaré contigo. En cada momento de duda. En cada respiro de miedo. En cada decisión dolorosa.
Caminaré tras tus pasos, susurraré a través de la voz de Meda y te guiaré a través de la presencia de Jessica. No me abandonas, Krishna. Te estás convirtiendo en mí. El elegido sintió un cambio. Una calma sin igual. No paz, sino propósito. ¿Pero qué pasa si quiero volver? Preguntó casi como un niño. Krishna rió entre dientes. Entonces te regañaré. Te abrazaré. Y te enviaré de vuelta enseguida. Para eso están los amigos. El elegido sonrió ante eso. Además, añadió Krishna con un brillo en los ojos, tengo un interés personal en esta historia. Me gusta ver cómo se desarrolla. Sobre todo las partes que te involucran. El elegido rió otra vez, ligero y sin cargas. Y entonces Krishna dio un paso atrás. Levantó un solo dedo. Cierra los ojos. Él lo hizo. Respirar. Él lo hizo. Ahora cae. El dios le dio un suave empujón. El momento se prolongó como una nota sostenida en un raga. No había miedo. Ningún grito. Solo luz. Movimiento. Una sensación de gravedad cambiando. Y en su corazón, un único susurro final. Estoy contigo. Siempre. Calor. Eso fue lo primero que sintió Krishna. No un calor abrasador, sino de esos que nunca quieres abandonar. Lo envolvió, aquietó el aire que lo rodeaba y se asentó en los músculos que ya no le dolían. Por una vez, no despertaba con estrés, ni con el zumbido de una alarma, ni con una voz furiosa que resonaba en una casa en ruinas. Sin tensión. Sin caos. Solo y suavidad. Luego vino el agua. Podía oírlo, suave y rítmico. ¿Un arroyo? ¿Un río? ¿Lamía las paredes de algo, de madera? Sueño extraño. Sus dedos se crisparon. Se sentían extraños, más regordetes de lo habitual. Incómodos. Krishna parpadeó lentamente, luego intentó frotarse los ojos y se quedó paralizado. No eran sus manos. Eran pequeños. Manos de bebé regordetas, suaves y absolutamente inútiles. ¿Qué demonios? O al menos, eso fue lo que intentó decir. Pero lo que salió fue algo entre un hipo y un chillido de delfín. Silencio. Entonces una voz familiar y demasiado complácida resonó en su cabeza. Vaya, vaya. Miren quién finalmente despertó, edición pequeña. Meda. Intentó gritar, pero, una vez más, solo salió un murmullo furioso e ininteligible. Filtro de lenguaje activado, respondió al instante. Inténtalo de nuevo, nubarrón. Un grito de frustración brotó de su pequeño pecho. Krishna se agitó. Sentía su cuerpo como si lo hubieran envasado al vacío en una suave envoltura de malvavisco. Rodó hacia un lado y chocó contra algo cálido, liso y enroscado. Jessica, por supuesto. La serpiente celestial, enroscada en un nido protector a su alrededor como una cuna viviente. No dijo nada. Solo exhaló un suspiro lento y tranquilizador, zumbando como solo las serpientes podían hacerlo, y sus escamas latían débilmente con una luz celestial. La voz de Meda era alegre. De una bestia de gimnasio de 1,93 m a la bola de masa gruñona más adorable que he visto. Sinceramente, tu arco de transformación es mucho más entretenido de lo que esperaba. Krishna habría golpeado algo si hubiera podido levantar su propio brazo correctamente. Pero en lugar de eso, balbuceó más fuerte. Dios mío. ¿Estás intentando maldecir ahora mismo? Jadeó Meda. ¡Qué risa! Estás intentando gritar, ¿qué demonios? Y solo me sale buaga FHRR. Jessica dejó escapar lo que sonó sospechosamente como un suspiro. Concéntrate, dijo suavemente, enroscando la cola alrededor de sus patitas. Estás entrando en pánico. Tu nuevo cuerpo no soporta tanto estrés. Krishna respiró. Afuera. Lo intentó de nuevo. Respiraciones lentas, ojos cerrados, sintiendo el ritmo de su nuevo cuerpo. Más tranquilo. Solo un poco. Lo suficiente para que el pánico inicial se desvaneciera. Pero mientras se quedaba en silencio, otro pensamiento surgió inesperadamente, como un recuerdo medio enterrado. Romance. Oh, no. No vayas ahí, cerebro. Demasiado tarde. Incluso en su pánico, Krishna recordaba con claridad. Le habían dicho innumerables veces que era guapo, alto, como un héroe. Las chicas de la universidad ya lo habían elogiado antes. Por su cabello, su postura, su complexión. Él siempre se encogía de hombros, sin saber cómo responder. La mayoría de la gente asumía que sus miradas frías denotaban arrogancia. En realidad, él simplemente estaba paralizado socialmente. Especialmente alrededor de las mujeres.
De pequeño, solo hablaba con su madre y su hermana. Compañeras de clase. Fantasmas. Enamoramientos. Espectadores en un estadio lejano al que no sabía cómo llegar. No era tímido. Le aterraba. Decir algo inapropiado. Ofender a alguien. Ser la razón del llanto de alguien. Su madre le había dicho una vez. Donde una mujer no es feliz, ningún hogar puede estar verdaderamente en paz. Incluso los dioses se alejan. Esa frase nunca lo abandonó. No era solo un dicho, era una ley. Lo internalizó tan profundamente que evitaba por completo las conversaciones emotivas. El miedo a lastimar a alguien, especialmente a alguien a quien apreciaba, eclipsó todo instinto. Así que se quedó callado. Entrenó. Estudió. Levantó. Observó desde lejos. No tenía idea de cómo coquetear. Ninguna. Ni una palabra. Meda probablemente diría. Estrategia audaz, microamenaza. Veamos cómo se desarrolla en un mundo pirata lleno de mujeres de élite. Él gimió internamente. Y ahora soy un bebé cuidado por una diosa serpiente y acosado por una IA digital. Genial. Simplemente genial. ¿Ya terminaste de dar vueltas? Preguntó Meda con excesiva alegría. Porque tienes unos 5 minutos antes de que tengamos que averiguar en qué realidad acabamos de aterrizar. Jessica levantó ligeramente la cabeza y sus ojos color zafiro brillaron levemente. Estamos flotando, dijo. En una cesta. En un río. Esta no es una entrada normal. Krishna entrecerró los ojos. Agua. Madera. Cielo. Cesta. ¿Una serpiente acunando a un niño divino flotando río abajo? Espera un momento. ¿Estoy haciendo karma ahora mismo? ¡Guau! Susurró Meda. Lo entiende. Jessica se rió entre dientes. El sentido del humor de Dharma permanece invicto. Krishna se desplomó ligeramente en sus rollos, con las mejillas hinchadas. Ni siquiera lo estás negando, murmuró. Eres un rollo de canela chillón con estatus divino, dijo Meda. No cambiaría nada. Krishna lo fulminó con la mirada, o lo intentó. Con ojos de bebé, parecía más bien un pez enfurruñado. ¿Podemos concentrarnos, por favor? Dijo bueno, lo dijo mentalmente, porque sus cuerdas vocales todavía estaban bloqueadas en modo Gugu Gaga. Jessica se estiró ligeramente debajo de él, su cuerpo se ajustó mientras la canasta flotaba con un propósito tranquilo. Concentrarse es difícil, murmuró la serpiente, cuando uno está atrapado en un cuerpo que entra en pánico por la luz del sol y tiene hipo. Krishna suspiró. Lo estaba intentando. De verdad. Llevaba allí vivo como un bebé menos de media hora y ya había pasado por un miedo existencial, una espiral emocional y un colapso nervioso. Pero ya era hora. Cerró los ojos. Respira profundamente. Exhala lentamente. De nuevo. De nuevo. Y poco a poco y algo cambió. Su pulso se alivió. Sus extremidades de bebé dejaron de contraerse. El caos en su mente se desvaneció en un zumbido sordo. Aún presente, pero ya no lo controlaba. De acuerdo, dijo Meda después de un instante. Eso fue impresionante. Acabas de superar en meditación a tu cuerpo de bebé. ¿Te das cuenta de lo difícil que es? Se permitió una silenciosa sonrisa interna. Todavía me siento como un mochi por la ansiedad, murmuró. Te estás adaptando. Eso es lo que cuenta. Ahora, abordemos el elefante en el río. ¿El y qué? No sabes en qué mundo estamos. No le preguntaste a Vishnu. Los ojos de Krishna se abrieron de golpe. Oh, vamos, tenías un trabajo, dijo Meda con fingida severidad. Un trabajo. Pequeñito. Jessica volvió a reírse, lo que en el lenguaje de las serpientes era algo entre un suave traqueteo y una brisa cósmica. Lo sabía, dijo. Sabía que lo olvidaría. Krishna agitó los brazos levemente en señal de protesta. Estaba muerto. Perdóname por no haber sacado una lista de verificación durante la iluminación divina. Podría haberlo incluido en tu protocolo, dijo Meda, si alguien no hubiera gritado nanomáquina. En cuanto le concedieron un deseo. Literalmente te instalaron a mitad del deseo. Y aún así esperaba un mejor rendimiento. Jessica se levantó un poco la capucha. Entonces, ¿estrategia? Vamos a averiguarlo, murmuró Krishna. ¿Cuántos mundos ficticios podemos eliminar de inmediato? Oh, juego de deducción. Bien, comencemos. Meda proyectó una interfaz tenuemente brillante, solo visible para la mente de Krishna. Una brillante lista de nombres comenzó a poblarse. Naruto. Legia. Ataque a los titanes. Mi héroe academia.
Bola de dragón. Una pieza. Trébol negro. El hombre de la motosierra. Nivelación en solitario. Y alrededor de 15.000 mundos basura y Sekai. ¿Lejía? Sugirió Krishna. No. Es demasiado pacífico. Y no hay presión hueca. Dragon Ball. Te habrías vaporizado durante el descenso. Ataque a los titanes. Te habrían devorado durante el descenso. Jessica siseó. Demasiados gritos en ese. De acuerdo, dijo Krishna. My Hero Academia. Demasiado colorido. Estarías rodeado de capas y arcos argumentales. Krishna ladeó la cabeza. ¿Subir de nivel en solitario? Sinceramente, me encantaría. Pero esto no es Corea, y no estamos invocando sombras. La lista se fue acortando. Al final, solo quedaron unos pocos. Entonces Meda parpadeó. Está bien. Odio decirlo, pero este lugar apesta a One Piece. El corazón de Krishna se aceleró. Y en realidad, piénsalo, dijo. Tu cesta flotó. Un río. Estás en un terreno isleño, exuberante y abierto. Hay un clima extraño, no hay tecnología inmediata, y una voz de mujer apareció de la nada como un PNJ encantador. Es One Piece o una fusión de folclore y caos. Jessica añadió. Además, siento Yadharma aquí. Profundamente arraigado. Krishna se puso rígido. ¿Corrupción marina? Preguntó lentamente. Probablemente. ¿Dragones celestiales? Explicaría el Agar. ¿Sabemos en qué parte de la historia estamos? No. Dijo Meda alegremente. Krishna se desplomó. Genial. Estamos jugando a adivina la cronología en un mundo pirata con superpoderes basados en frutas y sin tener ni idea de si Luffy ya nació. Jessica se desenrolló ligeramente y empujó el borde de la canasta, ajustando su curso. Lo sabremos pronto, dijo en voz baja. De una forma u otra. Krishna miró las nubes. Suaves, flotando. En paz, por ahora. Era extraño. Había visto One Piece de niño, pero nunca del todo. La vida se lo había impedido. Seguía resúmenes, foros, algunos episodios aquí y allá, y más fanfictions de los que podía contar. Pero la mayor parte de la segunda mitad, el nuevo mundo, todavía un borrón. Solo conocía realmente el paraíso. El resto era niebla. Así que ahora y en un mundo que apenas entendía, en un cuerpo que no podía controlar, con poderes que no había desbloqueado y enemigos que ni siquiera había conocido, Krishna sonrió débilmente. Sí susurró. Juguemos. La brisa cambió. Suave como una canción de cuna, susurraba entre las hojas de los imponentes árboles y se deslizaba por la superficie del agua. Suave, limpia y perfumada con algo cálido y silvestre. Krishna parpadeó al cielo, confiando solo a medias en la paz del momento. Entonces lo oyó. Una voz. Femenina. Suave, pero que se transmite con perfecta claridad. ¿Y hola? El cuerpo de Krishna se sacudió. La emoción estalló antes de que la lógica pudiera detenerla. Sus pulmones de bebé respiraron profundamente y gimió. Ni un lamento digno. Ni un grito divino que resuena con el peso del destino. Un grito de horror existencial de cuerpo entero, a nivel de bebé. Oh, no, susurró Meda con alegría. Ahí viene el grito de la sirena. Jessica se movió al instante. Sus rizos se elevaron ligeramente alrededor de Krishna, formando una cuna protectora mientras su capucha se expandía. No parecía agresiva, sino más bien una diosa guardiana que protegía a su pequeño protegido de la mirada del mundo. Tranquila, pequeña, murmuró. Tus lamentos no son propios de alguien elegido por Vishnu. Krishna lo intentó. Realmente lo intentó. Pero el pánico, la confusión y la vergüenza volvieron a invadirlo mientras su mente intentaba procesar el sonido de la presencia humana. Una cosa era renacer. Otra muy distinta era encontrarse con alguien vivo. Alguien que pudiera recogerlo, o intentar alimentarlo, o, Dios no lo quiera, limpiarlo con una toalla empapada con aroma a fruta. Krishna, dijo Meda entre risas contenidas. Respira. No corres peligro. A menos que sea una jefa mundial disfrazada. Ayúdame entonces. Estoy ayudando, dijo con dulzura. Estoy recopilando datos sobre tu proporción de gritos y calma. Krishna se lamentó otra vez. Y ahí fue cuando la canasta golpeó algo. Un ruido sordo y suave, como el de un carro acercándose al muelle. Era una roca, ancha y plana, que sobresalía de la orilla lo justo para atrapar la corriente de la cesta. El agua se arremolinaba suavemente a su alrededor, formando ondas que brillaban bajo la luz del sol. La voz volvió a sonar. Esta vez más cerca. Hola.
Es un bebé. Pasos ligeros, cautelosos en la ladera cubierta de hierba. Krishna contuvo el aliento, tratando de contener su propio llanto. No llores. No llores. Dignidad. Dignidad. Sus ojos se nublaron por las lágrimas. Todo era siluetas y movimiento. La cesta se balanceó ligeramente cuando alguien se acercó. El ritmo de los pasos se ralentizó, vaciló. Luego se detiene. Oh, Dios mío, eso es una inhalación profunda. Es una serpiente. Krishna miró a través de sus pestañas borrosas, apenas distinguiendo una silueta. Una mujer, congelada a unos cuantos pies de la canasta. Ella vio a Shesika. Y ella entró en pánico. Es comprensible. Una serpiente gigante de oro blanco con marcas cósmicas acunando a un bebé que lloraba como si fuera un huevo del destino. Eso no era una visión normal. En ningún universo. ¿Está bien el bebé? Preguntó la mujer en voz alta, mitad para sí misma, mitad para la serpiente. Jessica no se movió. Mantuvo sus anillos sueltos pero seguros, levantando la cabeza lentamente para observar al extraño. Sacó la lengua, saboreando el aire. Ninguna amenaza. Solo curiosidad. Preocupación. La mujer se acercó, todavía cautelosa. ¿Estás vigilándolo? Susurró. Jessica parpadeó lentamente y luego rozó suavemente su hocico contra la cabeza de Krishna. El bebé dejó de llorar. Krishna exhaló temblorosamente y su pequeño cuerpo se desinfló como un globo con una pequeña fuga. La mujer observó. Y poco a poco, el miedo abandonó sus hombros. Dio otro paso vacilante. Luego otro. La cesta estaba justo a sus pies. Sus ojos verdes miraban entre el bebé y la serpiente, como si aún no supiera cuál era más aterrador. Jessica inclinó la cabeza. Una señal silenciosa. Acércate. Es seguro. La mujer se arrodilló. Era joven. Tal vez veintipocos. Piel pálida con un ligero rubor bronceado, cabello verde recogido en una suave coleta y ojos llenos de esa extraña y serena fuerza reservada para quienes han visto demasiado, demasiado pronto, y aún así eligen ser amables. Ella miró dentro de la cesta y se quedó sin aliento. El bebé que yacía en el interior, envuelto en seda divina y a la sombra de una serpiente etérea, era impresionante. Sus ojos, aún vidriosos por las lágrimas, eran profundos, oscuros y sorprendentemente expresivos. Como dos piezas de medianoche que contenían demasiada consciencia para alguien tan pequeño. Sus rasgos eran delicados, casi celestiales, con una frente suave, pestañas largas y labios ligeramente curvados en confusión. Y luego estaba la serpiente. Ella nunca había visto algo tan hermoso. Las escamas de Jessica brillaban con un brillo blanco dorado bajo el sol. Su cuerpo estaba grabado con delicadas líneas ondulantes que latían como la luz de las estrellas. Sus ojos eran de un profundo zafiro, no de reptil, sino serenos, antiguos, sabios. La mujer se arrodilló más cerca, con los labios entreabiertos por el asombro. Y ustedes dos son y ella no terminó la frase. En cambio, extendió la mano lentamente, flotando cerca del pequeño pecho de Krishna. Jessica la observaba como un dios observa a una sacerdotisa. Entonces, con lenta gracia, la serpiente se desenrolló lo suficiente para permitir el acceso de la mujer. Ella deslizó suavemente sus brazos bajo el cuerpo del bebé y lo levantó. Krishna entró en pánico durante exactamente 1,3 segundos y luego se quedó paralizado. Su calidez era familiar. No como su madre. Pero algo que reflejaba ese consuelo. Una resonancia de cariño. Su latido del corazón estaba tranquilo. Sus manos firmes. Su sonrisa genuina. Ella lo miró y susurró. Oye, pequeño, Krishna parpadeó y la miró. Las lágrimas se estaban secando. La visión se aclaró. Todavía estaba borrosa, pero ella se veía, hermoso. Krishna parpadeó, con los ojos aún húmedos y escocidos por las lágrimas. Apenas distinguía sus rasgos, solo la suave silueta de una mujer que le sonreía. Genuina, radiante, amable. Lo acunaba con cuidado, como si supiera que podría romperse si lo apretaba demasiado, pero confiara en que se iría flotando si lo soltaba. Ella lo meció suavemente en sus brazos. Pobrecito, lo arrulló, apartándole un mechón de pelo húmedo de la frente. Debiste estar muy asustado y Krishna parpadeó de nuevo. Su visión se agudizó. Cabello verde. Ojos verdes suaves. Las suaves manos de una camarera. De ninguna manera y Krishna, susurró Meda a través de luz. Confirmando coincidencia visual. Identidad probable. Maquino. Su corazón dio un vuelco. Maquino. El maquino.
La fuerza silenciosa de la aldea fosa. La que crió a Luffy con suave corrección y un cucharón de madera. La que pudo evitar que un futuro emperador del mar mordisqueara las patas de una mesa. No era una pirata ostentosa, ni una potencia de la marina, ni una bestia mítica, pero era la calidez encarnada. ¿Y ahora? Ella lo estaba sosteniendo. Krishna se puso rígido. Respira hondo, rollo de canela, aconsejó Meda. No vuelvas a llorar o te va a dar el pecho. No llores. Makino miró hacia la cesta como para asegurarse de no estar soñando. Y allí, todavía enroscada como una fiel centinela, estaba Sheshika, observando toda la interacción con fría serenidad. No sé cómo llegaron aquí, murmuró Makino, pero y ya está todo bien. Están a salvo. Su mirada se posó en algo que había en la cesta. Un suave destello de oro. Colocó a Krishna en el hueco de su brazo y metió la mano, cerrando los dedos alrededor del delgado rectángulo que había estado anidado entre los pliegues de la tela divina. Al acercarlo a la luz, se le cortó la respiración. Era una tarjeta. Lisa. Gruesa. Con bordes dorados que brillaban con un tenue resplandor interior. Sencilla. Elegante. Una palabra inscrita en hermosa caligrafía de Banagari en relieve. C7M Krishna. Le dio la vuelta a la tarjeta. El reverso la mostraba de nuevo, esta vez en letra romana, en relieve y con un brillo tenue. Krishna. El nombre parecía zumbar en sus dedos. Volvió a mirar al bebé, con la expresión aún más suave. Krishna, ¿así te llamas? Krishna la miró parpadeando. Ella sonrió, con los ojos brillantes. Un nombre hermoso, para un niño hermoso. Sus pequeños puños se cerraron. Ella simplemente me llamó hermosa. ¿Eres hermosa?, bromeó Meda. Una galletita redonda y divina con mejillas carnosas. ¿Quién no se desmayaría? Krishna la ignoró. Makino sostuvo la tarjeta contra su pecho por un momento y luego la guardó con cuidado en un bolsillo de su delantal. No te preocupes, Krishna. Yo te cuidaré. Sheshika se deslizó silenciosamente desde la cesta, con sus rizos ondeando como seda sobre la hierba. Makino retrocedió instintivamente un paso y luego se detuvo. La serpiente se detuvo con ella. Mirada fija. Cabeza inclinada. Ella estaba midiendo. Probando. Entonces, como si atravesara un umbral invisible de confianza, Sheshika bajó la cabeza en señal de reconocimiento. Makino asintió, todavía cauteloso pero ya sin miedo. ¿Estás con él?, murmuró. Un guardián, lo sé. Sheshika chasqueó la lengua una vez y luego se deslizó junto a Makino mientras la mujer comenzaba a caminar, pasos lentos y mesurados, a través del borde del bosque. De acuerdo, susurró Meda a luz de Krishna. Si esto es Makino, entonces estamos en la aldea fosa. Lo que significa que, estamos oficialmente en el mundo de One Piece. Krishna lo sintió ahora, como una nube de tormenta a punto de estallar. Emoción. Ansiedad. Asombro. Estaba aquí. En el mundo donde los emperadores se enfrentaban, los marines conspiraban, los D cambiaban la historia y los sombreros de paja forjaban leyendas. No sabía en qué parte de la historia había caído, pero no importaba. Él tenía un nombre. Un guardián. Una identidad. Y ahora, tenía un lugar por donde empezar. Los pasos de Makino resonaron suavemente contra el suelo de madera de su bar al entrar, acunando suavemente a Krishna contra su hombro. El pueblo estaba tranquilo a esa hora. El cálido sol de media mañana, las nubes perezosas flotando en el aire, el sonido de las olas lejanas rompiendo suavemente contra la costa. Cerró la puerta tras ella y corrió las cortinas parcialmente, manteniendo la luz tenue. Sheshika la siguió, silenciosa y majestuosa, enroscándose en una espiral protectora junto a la puerta como una antigua reliquia guardiana. Krishna parpadeó lentamente, tratando de procesar todo. Estaba dentro del bar. Bar de Makino. Era surrealista. Las vigas de madera, el aroma a sal y cítricos, la encimera desgastada por años de codazos, risas y charlas pueblerinas, todo parecía sagrado. Se movió con facilidad, agarró un paño y secó con suavidad las lágrimas y la niebla del río que le quedaban en las mejillas. Listo, dijo en voz baja. Mucho mejor. Gorgoteó, mitad para permanecer en el personaje, mitad para ocultar su vergüenza. ¿Estás bien? Meda preguntó en voz baja, por una vez sin burlarse. Krishna asintió. Sí. Solo y asimilándolo. Este es un buen lugar, murmuró Sheshika. Tranquilo. Seguro. Llegaste a la orilla correcta. Makino lo depositó con cuidado en una cuna tejida junto al mostrador, algo que claramente tenía a mano para los niños pequeños del pueblo.
Encajaba un poco incómodo, su memoria aún se estremecía al pensar en lo pequeño que se sentía todo, pero era cálida y mullida. Jessica se deslizó y se acurrucó junto a la cuna, apoyando su cabeza contra el borde con una calma suave y vigilante. Makino estaba sentada cerca, con la barbilla apoyada en una mano, simplemente y observándolo. Estás muy alerta para ser un bebé, dijo, riendo a medias. Casi como si entendieras todo lo que te digo. Está entendiendo, susurró Meda. Krishna parpadeó. Lentamente. Con una sincronización deliberada. Makino arqueó una ceja. Oh, tú también eres descarada, ¿verdad? Sí, confirmó Meda. Estás perdido. Si ella se apega a su madre, nunca escaparás de esta cuna. ¿En serio? No es un mal destino. Makino tarareó para sí misma y se puso de pie, dirigiéndose a la cocina. Krishna la escuchó mientras encendía la estufa. El agua empezaba a hervir. Los suaves sonidos de una casa habitada. Y por un segundo Krishna se dejó descansar. Su cuerpo se relajó. Su mente se calmó. Había paz allí. Una paz real y sencilla. No recordaba la última vez que la había sentido sin que la culpa le royera las entrañas. No te pongas tan cómodo, dijo Meda con suavidad. Todavía tenemos que averiguar en qué punto de la línea temporal nos encontramos. Él suspiró. Sí, lo sé. Tu recuerdo de la trama de One Piece termina en algún lugar cerca del paraíso, ¿verdad? Sí, admitió. Seguí la primera mitad bastante bien. La segunda mitad y borrosa. A partir de cierto punto, leo más fanfics que resúmenes canónicos. Igual, dijo Meda con entusiasmo. Así que estamos operando con información y vibraciones wiki a medias. Lo que significa que necesitamos puntos de referencia, añadió Jessica. ¿Cómo qué? Preguntó Krishna mentalmente. ¿Ace? ¿Garp? ¿Shanks? ¿Luffy? Cualquiera de ellos, en realidad. Si podemos confirmar que Luffy aún no ha comido la fruta, podemos situar esto en una etapa temprana de la cronología. Si veo a Garp, pensó Krishna, voy a gritar. No lo harás. Eres un bebé. Balbucearás. Krishna se giró ligeramente en la cuna, mirando hacia la puerta. El bar estaba tranquilo ahora, pero el murmullo de vida tras las ventanas le indicó que el pueblo estaba despertando. Gente pasando, tal vez algunos niños correteando. Alguien entraría tarde o temprano. Un marinero. Un borracho. Oh. Alguien importante. Sabía que no podía hacer mucho. Todavía no. Pero pronto. Pronto comenzaría su entrenamiento. No te adelantes, dijo Meda. Aún tenemos que adaptar tus vías neuronales al cuerpo del bebé. Aún no hay un estado de furia total en los chakras. ¿Chakra? Lo siento. Anime equivocado. Él sonrió débilmente. Jessica se levantó levemente y miró hacia la puerta. Esperaremos. Observaremos. Recogeremos lo que podamos. ¿Y cuando sabemos lo suficiente? Preguntó Krishna. Entonces dijo Meda, afilando un poco el tono, planeamos tu ascenso. Lentamente. Silenciosamente. Paso a paso. No estás aquí solo para sobrevivir, añadió Jessica. Estás aquí para crecer. Krishna miró fijamente al techo. Un bar. Una cuna. Un guardián serpiente. Una IA divina. Y un nombre, grabado en oro, brillando suavemente en un bolsillo prestado. Krishna. Ya no era solo un niño que dejó de fumar, lloraba por las noches y trataba de mantener unido su hogar. Ahora, un hijo del Dharma. Un guerrero en espera. Y por ahora, esperaría hasta que cierto chico de goma irrumpiera por la puerta.